a toda nuestra audiencia por acompañarnos hoy día. Soy Loreto Leighton, la directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, y moderaré este encuentro, el que lleva por título El Reino Unido y el TPP-11, una experiencia relevante para Chile. Antes de darle la palabra a Alberto Salas, presidente de la Fundación, quiero recordarles que esta actividad cuenta con servicio de interpretación simultánea español-inglés-español, el que pueden activar seleccionando la bandera correspondiente al idioma para el que requieren traducción en la parte inferior de sus pantallas, donde aparece el icono de un mundo. Habiendo dicho eso, quisiera darle la palabra entonces a Alberto para que des la bienvenida a nuestro webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Estimados amigos de la Fundación Chilena del Pacífico, a nombre del equipo de la Fundación, les doy la más cordial bienvenida a este encuentro que da continuidad a una exitosa serie de webinars que comenzamos el año pasado por la pandemia, sobre una variedad de temas ligados con asuntos que le dan forma al presente de nuestro país y muy especial en lo que hizo relación con su proyección hacia la cuenca del Pacífico. Un eje central del trabajo de la Fundación se refiere al comercio internacional, piedra angular de nuestra estrategia de desarrollo durante las últimas décadas y que, como muchas otras cosas en la actualidad, experimenta cambios y muestra tendencias que necesitamos comprender de la forma más completa posible. En particular, el tema que nos convoca hoy, el Reino Unido y el TPP-11, una experiencia relevante para Chile, nos ofrece una valiosa oportunidad para interiorizarnos de un hecho muy significativo, tanto para el Reino Unido, protagonista principal del mismo, como para Chile, por lo que nos puede decir con respecto a nuestros propios pasos como país en relación con una de las iniciativas sobre comercio internacional más relevantes de las últimas décadas. Como sabemos, en Chile sigue pendiente la ratificación del TPP-11, pacto que en la Fundación Chilena del Pacífico apoyamos sin ambigüedad alguna. Ojalá que el proceso de negociación de acceso del Reino Unido al TPP-11 culmine en forma exitosa, porque con seguridad será un paso muy beneficioso para este país amigo e importante socio comercial de Chile y para los integrantes del pacto. Pero también, ¿por qué no decirlo?, porque ojalá sirva como una experiencia que contribuya, por extensión, a sumar argumentos a favor de una ratificación del mismo en nuestro país. Adicionalmente, en otra lista muy significativa, el acceso de Gran Bretaña al TPP-11, como muy bien ha destacado la embajadora Luis de Sousa en los últimos días, contribuiría de forma importante a incrementar el comercio bilateral británico con Chile, en caso que nuestro país ratifique este pacto. Necesitamos, más que nunca, beneficiarnos de la política de apertura comercial, con conciencia de los tiempos y cambios que vivimos, pero sin perder claridad respecto a cuál es la estrategia que debe orientar nuestros pasos. Esa es nuestra invitación y en ese espíritu es que queremos contribuir con esta actividad que realizamos hoy. Le cedo la palabra a la señora embajadora del Reino Unido en Chile, Luis de Sousa, quien dará unas palabras introductorias al tema. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Señor Salas, good morning to all my fellow panelists. Thank you. Buenos días a todos los distinguidos panelistas y gracias por participar hoy y muchas gracias a la Asociación Chilena del Pacífico por ser los anfitriones de este evento. Esta es una discusión muy oportuna con respecto al CPTPP, el TPP-11, como lo llamamos en español, que es un componente clave del Reino Unido para las políticas de comercio externas y domésticas. Vamos a tener interesantes discusiones y preguntas seguramente de los participantes. Quiero agradecerle a mi colega Graham Zebedee por unirse a nosotros y a los amigos chilenos, el expresidente Frei, que se encuentra presente, Felipe López Andía y Andrés Rebolledo. Simplemente quiero hablar un poco de la política externa en el contexto bajo el cual el Reino Unido está buscando acceso al TPP-11. Y espero que eso pueda complementar lo que Graham les va a mencionar en un momento.
El contexto, tal como lo vemos globalmente, estuvo establecido en la revisión integrada de la política de desarrollo y defensa y de seguridad que se publicó por mi gobierno en marzo y que describe nuestro punto de vista para el rol del Reino Unido y la siguiente década y los planes que pretende asumir el Reino Unido hacia el 2025 en respuesta en el contexto en el cual nos encontramos, que es un contexto bastante más competitivo, un mundo bastante más competitivo. Y el Reino Unido en específico, con sus características, son relevantes en este respecto. Nosotros siempre hemos sido exitosos al estar interconectados con el mundo, con recursos naturales limitados. Siempre hemos podido ser exitosos a través del comercio. El 2019, como la quinta economía más grande del mundo, el Reino Unido vendía bienes y servicios en el exterior por un valor de 6.9 miles de millones de libras, que es equivalente a un tercio a nuestro PIB. Ese comercio exterior mantiene miles de hogares y trabajos a lo largo del país y conecta nuestra economía con casi todos los mercados mundiales. Y ese es un factor esencial bajo el cual los enfoques esenciales de nuestra política bajo esta revisión integrada es nuestro enfoque en el libre comercio. Por eso es que nosotros, desde que hemos dejado la Unión Europea, hemos establecido negociaciones de comercio. Casi 70 países, incluyendo a Chile, el primero en firmar el acuerdo de continuidad con nosotros y el por qué nosotros estamos tan interesados en unirnos al TPP-11. Y estamos muy agradecidos ante el gobierno chileno por su apoyo para la sucesión del TPP-11. Y consideramos que esto solo va a fortalecer y profundizar las relaciones de comercio que ya disfrutamos y trabajar en conjunto para defender los valores que están dentro de la economía y el libre comercio en el mundo. La revisión dice que es importante en el contexto del Reino Unido como una nación históricamente comercial. Esta revisión también estipula el interés del Reino Unido en el Indo-Pacífico, porque Inglaterra está viendo el CTPP como uno de los pilares para el comercio. Queremos ser el socio europeo con la presencia más grande en la región Indo-Pacífica, trabajando estrechamente en las prioridades. Es esencial que trabajemos colaborativamente todos juntos para realmente sustentar las normas y que sustentan un mundo libre con comercio. Son las economías de crecimiento más rápido y va a ser esencial en temas de diversidad, biodiversidad, cambio climático y, por supuesto, cambio climático, que es un tema de importancia grande para el Reino Unido hoy día. En noviembre, en la cumbre de Glasgow, vamos a tomar la batuta de Chile y vamos a presidir la COP. Es otra área donde hemos trabajado estrechamente con Chile y está muy vinculado a eso con la agenda de libre comercio y también con la recuperación del COVID-19, ya que estamos tratando de construir una recuperación verde y sostenible, y obviamente se ha destacado la importancia del comercio y de interconectividad del mundo para responder a estos desafíos globales. Entonces, queremos profundizar nuestro compromiso, lo estamos haciendo con los socios Indo-Pacíficos, estamos trabajando regionalmente, globalmente, con economías cada vez más integradas. Estamos basando nuestro proyecto en libre comercio, seguridad mutua en el mundo. Y
estamos comprometidos a largo plazo y CPTPP es un acuerdo que nos permite anclarnos en la región y en una forma en que podemos trabajar colaborativamente tal como lo he descrito. También estamos tomando otros pasos importantes más allá de CPTPP para fortalecer y profundizar nuestro compromiso en la región. Hemos accedido a un estatus de socio en ASEAN, donde pensamos aumentar nuestro rol en el desarrollo económico. Hemos concluido un nuevo acuerdo de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda. También una asociación comercial con India, para abordar el cambio climático, que no solo es la ambición de reducir las emisiones, sino también adaptación de actividades de mitigación para apoyar un crecimiento verde resiliente en el Indo-Pacífico, trabajando íntegramente con los países más vulnerables, teniendo una estrategia. También buscamos asociaciones en datos y tecnología y también fortaleciendo en lo que es cooperación y seguridad marítima. Tenemos un grupo liderado por la reina Isabel en la región. Finalmente, quiero mencionar el promover las sociedades y proteger los bienes públicos para promover un fuerte Estado de Derecho con respeto a los derechos humanos, al empleo, a la reducción de pobreza y preparación para humanitaria. Todas estas son prioridades para nosotros y que nosotros vemos como una agenda interrelacionado para tener una prosperidad, resiliencia y crecimiento en esta región. Al igual, como socio que piensa igual. Y con la presidencia de G7 se puede trabajar con los miembros y ustedes pueden usar el esfuerzo combinado y apoyar los valores mutuos. Y es por eso que vemos esta asociación con Chile, es tan importante y ojalá que nos dé algún sentido de cómo va a ser nuestro enfoque al CPTPP, que tiene esa visión como base, nuestro compromiso en la región Asia-Pacífica, promoviendo valores fundamentales de libre comercio y de crecimiento sostenible. Esa es la agenda. Y me detengo ahí. Realmente quería cerciorarme de que haya mucho tiempo para preguntas, respuestas. De vuelta para ti, Loreto. Gracias, embajadora, y por sus palabras de bienvenida. Y sin duda, cuando tengamos las preguntas y respuestas, ciertamente vamos a volver a algunas de las cosas que usted ha planteado. Básicamente, como países semejantes, de mentalidad semejante, hay muchas cosas que podemos explorar en conjunto y qué bueno tenerla aquí para que nos diga su política exterior con respecto al Asia y su relación a la CPTPP. Ahora voy a hablar en español. Voy a presentar a los panelistas, quienes expondrán sus puntos de vista para después iniciar un diálogo y responder las preguntas del público que nos acompaña hoy. Paso entonces a presentar a nuestros invitados. Voy a partir por Graham Siberry, que es el negociador jefe para el ingreso del Reino Unido al TPP-11. También es director del Grupo de Política Comercial del Department de Comercio Internacional y responsable de la política comercial del Reino Unido con los países en desarrollo. Cuando el Reino Unido abandonó la Unión Europea, dirigió el programa para darle continuidad a los efectos de los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea y negoció el Tratado de Libre Comercio con Japón. Fue embajador en la República Democrática del Congo, trabajó en el Ministerio del Interior en asuntos fronterizos, migratorios y de seguridad nacional, en la Foreign and Commonwealth Office sobre África, en la Embajada en Afganistán, en el Foreign Commonwealth Office de Contraproliferación, en la Comisión Europea, en la representación permanente del Reino Unido en la Unión Europea
y en el Departamento de Comercio e Industria. Sigo con Felipe Lopendía, que es el director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la llamada SUBREI. Trabaja en esta repartición desde 1997 y se ha desempeñado como jefe del Departamento de Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo y del Subdepartamento de Derecho Internacional y del Departamento OCDE. Fue jefe negociador del Acuerdo Transpacífico TPP y del CPTPP. Fue consejero de la Misión Permanente de Chile ante la OMC. Le ha correspondido participar en la mayoría de las negociaciones comerciales de Chile desde fines de la década de los 90 y ha sido árbitro en disputas comerciales en el marco de la OMC. Luego sigo con Andrés Rebolledo, que es exdirector general de la llamada DIRECON, actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, y también exministro de Energía, experto en economía internacional y negociaciones comerciales internacionales, con una trayectoria de 20 años orientada a la evaluación, negociación, implementación y administración de tratados de libre comercio suscritos por Chile con más de 60 países. Ha participado en foros multilaterales como la LADI, APEC, OMC y OSD. Entre otras cosas, lideró la negociación del TPP y es experto en políticas energéticas, especialización adquirida durante la gestión como ministro de Energía de Chile durante el periodo 2016-2018. Actualmente es el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad SEC de Chile. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas y vamos a empezar esta sesión con el negociador del Reino Unido del TPP 11, señor Graham Severy. Graham, you have the floor. Loreto, thank you very much for that Loreto, introduction. muchísimas gracias por esa presentación. My apologies Y to pido Spanish speakers that disculpas I'm a going to los speak in English. But, hispanohablantes de que voy a hablar en inglés. Sorry, I'm hearing the Spanish translation of my words. Estoy escuchando la traducción española. Él tiene que ponerse en el canal inglés. Eso. Realmente estoy encantado de poder conversar con ustedes hoy día. El registro o el récord que tiene Chile en el área de comercio internacional es realmente conocidísimo por todas partes del mundo y realmente es un gusto especial para mí poder hablar sobre este tema con Chile. Creo que, y por varias razones, estoy consciente de que probablemente no tendríamos el TPP 11 sin Chile. Desde el 2005, donde la Asociación Transpacífica Económica fue concluida entre Chile y 3 otros países, que a su vez llevó al TPP 11. Chile es un país que es extremadamente bien conocido por la cantidad de acuerdos comerciales y también por ser un socio muy pragmático y siempre defendiendo y promoviendo el interés de Chile en las negociaciones, pero haciéndolo en una forma clara y de suma ayuda para el resto. Yo lideré el programa de negociaciones para continuar los acuerdos comerciales con la Unión Europea y no tuvimos mejor socio en ese proceso que Chile. Sin duda, Chile fue el primer acuerdo comercial que hayamos concluido. Fue Chile el primero con una nación independiente comercial. El historial de Chile no necesita presentación y solo Singapur podría competir con Chile en cuanto a historial o récord en su participación global en esta área. Sí, por supuesto que la ratificación del TPP 11 es un tema de actual discusión en Chile
Y es un asunto interno, no quisiera comentar, pero sí cruzo los dedos para la eventual ratificación de ese tratado, porque sería injusto, parecería muy injusto si Chile, habiendo creado algo grande y no participar en él finalmente al final, y ver cómo fructifica esa creación. Tengo las mayores esperanzas para que eso suceda. Pero quiero decir un poquitito de por qué el Reino Unido está tratando de ingresar al TPP-11. ¿Y cómo lo vamos a hacer? También les voy a contar. ¿Y qué va a hacer esto para las relaciones comerciales entre el Reino Unido y Chile? Primero, ¿por qué? La embajadora claramente dijo que el cuadro general del Reino Unido de política exterior es una parte bien importante de ello. Además de esa macro política exterior que lo sustenta, estamos muy interesados en conectarnos con los mercados de crecimiento más rápido del mundo. Y vemos que esos mercados están en la región del Asia-Pacífico. También vemos el alza de muchas medidas, prácticas proteccionistas que detienen los mercados por el mundo entero. No voy a nombrar países en particular en ese sentido. No necesito hacerlo, porque vemos que algunos países están haciendo subsidios injustos, no transparentes a sus negocios, a sus empresas, los precios por debajo del costo, transferencia falsa de propiedad intelectual, proteccionismo bajo la forma de normas de seguridad alimentaria o salud y otras medidas. Y en nuestra opinión, TPP-11 es una gran declaración contra todo eso. Tiene reglas, normas claras, sólidas y fuertes. Y si se siguen correctamente, van a asegurar un comercio libre, equitativo entre esos países, y es precisamente esos altos estándares del TPP-11 lo que atrae al Reino Unido. Y nosotros pensamos que como miembro del TPP-11, el Reino Unido tiene algo que contribuir. Estamos en torno a 3% del PIB mundial. Entonces, tomamos la proporción del PIB cubierto por el TPP, ahí iría de 13 a 16%, aumentando el volumen del comercio también, y daría una señal de que el TPP-11 no es solo para los países del Pacífico, y podría ayudar a atraer a otros países del mundo también, si es que esos países piensan que pueden cumplir los altos estándares del acuerdo. Y eso para nosotros es muy importante. Y el Reino Unido, cuando seamos miembro, si es que somos miembro, quisiéramos trabajar conjuntamente con Chile, si lo ratifican, y con los otros países del acuerdo para promover el acuerdo más, para incluir nuevos miembros de todas las regiones del mundo y que ayude a que el acuerdo de asociación crezca, y que siempre fue la intención de los países fundadores originales. Para nosotros es realmente importante. Nos encantaría ver a otros países ingresar, incluyendo, por supuesto, en América Latina, pero también en la región Asia-Pacífico también. Creo firmemente que esto sí va a suceder. Y también creo que los países del TPP pueden ayudar a que sea un bloque en la Organización Mundial de Comercio, proponiendo y promoviendo las disciplinas que están en el texto del TPP. Imagínense, si esas disciplinas estuvieran en las normas o reglas de la Organización de Comercio Mundial,
Eso sería de beneficio entonces para la economía mundial y beneficios que todos obtendríamos a través del comercio. Para nosotros hay muchas razones para ingresar, para querer hacerlo, y nosotros en el Reino Unido sí podremos ser una adición significativa y positiva al club. Y quiero hacer eco de lo que dijo la embajadora en cuanto a Chile, que ha sido esencial su apoyo para que Inglaterra ingrese. ¿Y por qué? Y digo, en este momento, en el acuerdo, tenemos un acuerdo comercial entre el Reino Unido y Chile, basado necesariamente en el acuerdo de la Unión Europea con Chile, basado ahí, pero ese acuerdo ya es bien antiguo. Ese acuerdo de asociación ha sido modernizado, sin duda, pero les deseo que todos los negociadores, les deseo todo lo mejor para la conclusión y finalización del nuevo acuerdo de la Unión Europea con Chile. Pero el de Chile con el Reino Unido o con la Unión Europea, aunque es bastante antiguo, porque el camino del comercio avanza y se mueve muy rápidamente. Y nosotros hemos aprendido mucho hablando con los negociadores chilenos y viendo, y es con eso que tenemos inspiración para nuestro propio acuerdo. Y vemos y pensamos que en el futuro quisiéramos ir más adelante, avanzar más en lo que es acceso a mercados para nuestros bienes, para compras públicas y reglas, normas como propiedad intelectual y comercio digital o normas que cubran el comercio electrónico. También el acceso del Reino Unido al TPP nos va a permitir hacer eso. Y de tal manera, Reino Unido y Chile estarán unidos por normas de altísimo nivel y compromisos con el mercado profundos que negociamos entre los dos y que se estarían al mismo tiempo con el acuerdo bilateral de comercio. Este no cesará de existir, pero sin duda prevalecerá, obviamente, la relación a través del CPTPP. Y eso, a su vez, llevaría a mayores oportunidades para las empresas comerciales, inversionistas chilenos que están en el Reino Unido y empresas británicas que exporten e inviertan en Chile. Y esto es absolutamente lo que queremos ver con Chile como socio y que es de mentalidad tan similar en muchas formas, como se ha estipulado muy claramente. Aquí me detengo y espero con ansiedad un debate activo y responder sus preguntas. Loreto, muchas gracias y de vuelta. Muchas gracias, Graham, por su presentación. Fue bastante clara, con puntos bastante sucintos, y espero que esto le ayude al público de analizar los beneficios de formar parte del TPP-11 y los beneficios que nosotros ratificamos en este acuerdo, y esperamos poder seguir trabajando bilateralmente sin importar el nivel del TPP-11 para que podamos tener todos estos beneficios, pero estamos hablando de desacuerdos también. Felipe Endía, quien ha sido el negociador por la parte de Chile de este importante acuerdo. Felipe, tienes la palabra. Perdón, perdona Felipe, es que solamente quería mencionar, contarles a todos que tenemos hoy día en nuestra audiencia gente que se ha conectado desde distintos países, no solamente en Chile y dentro de regiones en Chile, sino que tenemos gente de Canadá, de Brunei, lo cual es bastante exótico, Alemania, Canadá, Japón, Argentina, India, bueno, Reino Unido, por supuesto, Estados Unidos y Bangladesh. Así que bueno, solamente quería comentar eso para que vean el interés que genera este tema en la comunidad internacional. Felipe, disculpa, tienes la palabra.
Gracias, Loreto. Es mayor presión para el speaker que viene ahora, con la cantidad de personas conectadas a este evento desde distintos lugares. En primer lugar, muchísimas gracias, Loreto, por la invitación. Muchas gracias, Alberto, por la invitación a participar y poder compartir con Graham, con quien hemos ya tenido algunas reuniones durante este año en el contexto de la adhesión del Reino Unido al tratado, y por supuesto a Andrés, con quien por supuesto compartimos jornadas memorables en la negociación del TPP ya hace algunos años, y que siempre es un agrado estar en contacto con él nuevamente. Fundamentalmente quiero centrarme en esta mañana abordando tres aspectos que me parece que son muy importantes en relación a este tratado, que como bien saben ustedes ha acompañado el debate en Chile durante los últimos años, y además ha sido protagonista, yo diría, de una suerte de discusión en torno a la política comercial que Chile ha venido desarrollando durante las últimas décadas. Una política comercial que a nuestro juicio ha sido exitosa, ha sido importante como puntal para el desarrollo económico de nuestro país, pero que evidentemente a la luz de los desafíos que presenta el siglo XXI, debe efectivamente mirarse y aprehender esos desafíos probablemente con esquemas y con enfoques diferentes respecto de los cuales se ha venido trabajando y se han venido desarrollando durante las últimas décadas. Entonces el CPTPP o el TPP, este proceso ha sido un protagonista central también en ese debate. Pero fundamentalmente, como digo, quiero abordar tres aspectos que me parece importante. En primer lugar, relatar cuál es la visión que Chile ha mantenido a lo largo de los años y que sostiene de alguna manera y ha sostenido nuestra participación en este proyecto. En segundo lugar, dar algunas pinceladas, algunas semblanzas con respecto a los beneficios y las principales características del tratado y beneficios, como digo, para nuestro país. Y en tercer lugar, hablar de la relación que hemos venido desarrollando con el Reino Unido a partir del Brexit, a partir de su salida de la Unión Europea, y de qué manera esos trabajos, esos esfuerzos que hemos venido desarrollando con el Reino Unido durante este último periodo, llegan, en particular durante este año, cuando el Reino Unido toma la decisión de adherirse a este tratado. En primer lugar, respecto a la visión, respecto a los principios que yo diría informan desde el inicio de nuestra participación en este proyecto, ya se mencionaba al inicio, en las palabras iniciales, Chile de alguna manera fue un actor originario, un actor fundante de este proyecto que tiene como por objetivo la construcción de un esquema de integración comercial en el Asia-Pacífico, fundamentalmente. Así entonces, proyectos como el del P4, que surge, ¿no es cierto?, a comienzo, la primera mitad de la década del 2000, junto a Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, y del cual Chile fue un arquitecto muy fundamental, sienta las bases, ¿no es cierto?, para lo que posteriormente fue la construcción del TPP, con la adición, ¿no es cierto?, de otras economías de la región, con las cuales fuimos negociando este acuerdo a lo largo de los años. Hay una visión desde el punto de vista de una coherencia para Chile, desde el punto de vista de nuestra integración al mundo, de nuestra apertura, de hacer esa apertura sobre la base de instrumentos jurídicos que permitieran, ¿no es cierto?, otorgar estabilidad, predictibilidad a nuestros exportadores, a nuestros operadores comerciales, por la vía, ¿no es cierto?, de la construcción de instrumentos jurídicos internacionales. La red de acuerdos internacionales de comercio con la cuenta Chile es un fiel reflejo de esta política llevada con tanta coherencia a lo largo de los años y constituyéndose finalmente en una política de Estado para nuestro país. En ese sentido, siempre hemos considerado que el proyecto CPTPP es una pieza importante dentro de esa política, dentro de ese enfoque, porque hace parte, ¿no es cierto?, de la construcción de este tipo de instrumentos para sostener nuestra integración comercial al mundo.
En segundo lugar, el énfasis, la importancia que Chile le ha venido asignando a su integración al Asia-Pacífico, a la región del Asia-Pacífico. Evidentemente el TPP tiene su domicilio primario en esta región. Ha sido mucho de su diseño, mucho de su arquitectura, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la posibilidad de ir avanzando hacia, como yo decía hace un rato, en la construcción de una zona de libre comercio en esta región. Y por lo tanto, para efectos de poder fortalecer, sostener, profundizar ese rol que tiene el Asia-Pacífico para la integración de Chile, este instrumento es clave, siempre fue considerado clave en el desarrollo, en la participación de nuestro país, como yo digo, como parte de esta visión, y por lo tanto también apuntalaba este acercamiento con una región, como ya se destacaba anteriormente, que es probablemente de las regiones más dinámicas económicamente en el mundo, en donde están presentes 2 de las 3 economías más importantes del globo, y que respecto, como digo, para Chile, constituyen o juegan un rol estratégico fundamental para nuestra integración comercial y nuestra apertura comercial. En tercer lugar, en la construcción de este instrumento estuvo muy presente la necesidad de poder dar respuesta a los desafíos que el comercio internacional estaba ya generando, yo diría ya a partir de fines de la década del 2000, comienzos de la década del 2010, en donde por una parte estábamos viendo que el sistema multilateral de comercio no estaba siendo capaz de dar respuesta a los desafíos que el comercio internacional estaba generando, y por lo tanto se hacía necesario buscar herramientas alternativas, regionales o plurilaterales, que efectivamente se hicieran cargo de esos nuevos fenómenos a través de la construcción y el establecimiento de reglas que permitieran aprovechar, disciplinar esos fenómenos y continuar generando un espacio para el comercio internacional apropiado, que permitiera, ¿no es cierto?, un desenvolvimiento de los flujos de comercio de la manera más fluida posible. Y si uno revisa buena parte del contenido del tratado, uno perfectamente puede advertir de que ese objetivo está cumplido en una diversidad de temas, respecto de los cuales el CPTPP se hace cargo por primera vez, y consiguientemente se va convirtiendo en una suerte de precedente en instrumentos que se han ido generando con posterioridad a su conclusión. Un ejemplo, el tema de la economía digital. Efectivamente, el TPP y el CPTPP se hace cargo de un fenómeno que hemos visto que ha venido desarrollándose de una manera impresionante durante los últimos años. El TPP contiene un capítulo en materia de comercio electrónico que contiene disciplinas que efectivamente propenden a facilitar ese comercio, a establecer reglas y canales a través de los cuales se permita o se pueda desenvolver la actividad en el ambiente digital de la manera más fluida posible. ¿Y qué tenemos recientemente? Tenemos un acuerdo como el DEPA, el Digital Economic Partnership Agreement, suscrito junto a Nueva Zelanda y Singapur. Y de alguna manera las semillas plantadas por el CPTPP hace ya cerca de 7, 8 años, germinan en un acuerdo como el DEPA, mucho más amplio, mucho más comprensivo desde el punto de vista de hacerse cargo del fenómeno de la economía digital, tomando por supuesto elementos provenientes del tratado, pero a una escala mayor, con una dimensión mucho más amplia y con la incorporación de otro tipo de fenómenos y de elementos que hacen parte y son muy fundamentales para el fortalecimiento y el desenvolvimiento de una correcta economía digital. Entonces, me interesaba marcar ese ejemplo, porque como ese ejemplo hay muchos, en materia de pymes, en materia de medio ambiente, en materia de género, la participación de las mujeres en el comercio internacional. La primera manifestación de una norma que se hace cargo de esa
de ese desafío está contenida en el tratado, que evidentemente con posterioridad fue desarrollado con mucho más detalle, con mucha más especificidad en distintos instrumentos en los cuales Chile ha participado y que ha adquirido además una centralidad en el debate en el comercio internacional, en el marco de distintos foros internacionales. Eso a mí son tres elementos que a mí me parece que son importantes no perderlos de vista y que tuvieron mucho que ver a la hora de nuestro fuerte compromiso con este proyecto, y que a mi juicio, pasando tantos años y luego de todo el debate al cual yo aludía, creo que siguen siendo relevantes para poder buscar la aprobación del tratado, ojalá próximamente para nuestro país. En segundo lugar, algunas pinceladas con respecto a beneficios para nuestro país. Lo hemos destacado innumerables veces, lo que implica desde el punto de vista de ir desde los beneficios más tradicionales, más clásicos de un acuerdo comercial como este, en materia de acceso a mercado, con mejores condiciones de acceso a algunos mercados muy relevantes para Chile, como Japón, como Vietnam, como Malasia, con mejores disciplinas en el ámbito de las barreras no arancelarias, que también para nuestro país son claves para asegurar un ingreso efectivo de nuestros productos en los distintos mercados, con normas también muy importantes en materia de facilitación del comercio, en materia de mejores procedimientos aduaneros, con mayor transparencia, con mayor objetividad, con mayor rapidez y eficiencia, que también son claves para una economía como la chilena, que además se relaciona de manera tan intensa con los países miembros del CPTPP, pero además con elementos, yo diría, importantes desde el punto de vista de áreas respecto de las cuales ya he mencionado, pero que nosotros las denominamos que son parte de la agenda inclusiva del comercio, con temas nuevos, que tienen un desarrollo muy interesante en el tratado, por ejemplo, en materia de la vinculación entre los temas de la liberalización comercial y la protección adecuada del medio ambiente, en materia de protección de los derechos de los trabajadores, en materia de hacerse cargo de la necesidad de que más pequeñas y medianas empresas aprovechen los beneficios que un acuerdo como este genera a través de un capítulo que propende efectivamente a alcanzar ese objetivo. Y por eso entonces en la etapa de TPP-11, este concepto de la inclusión y de lo progresista de los elementos establecidos en el tratado no son un titular, no son una noción vacía, sino que tienen contenido, tienen elementos repartidos en distintos lugares del tratado y que dan cuenta de una suerte de mirada, de visión, que apunta fundamentalmente a avanzar en agendas que permitan asegurar que los beneficios de la liberalización comercial alcancen a todos los sectores de la ciudadanía. Y en ese sentido creo que también la contribución en su momento de países como Canadá, como Nueva Zelanda, y la contribución también de Chile en términos de aportar en ese debate fue muy fundamental en la incorporación de estos elementos y de dar cuenta de un tratado que a mi juicio en ese sentido también se alinea perfectamente con los desafíos que presenta el siglo XXI para el comercio global. Y un último acápite en esto de las características, el tema de los elementos de flexibilidad que contiene el tratado. No perder de vista que este tratado está compuesto por países muy distintos desde el punto de vista de sus características económicas, normativas, regulatorias, y que la única manera de poder haber sido capaces de llegar a un acuerdo en una primera etapa entre 12, luego entre 11, fue precisamente a través de un completo set de flexibilidades que permitieron hacerse cargo de las diferencias normativas y económicas de los países participantes en el tratado. Eso da cuenta también de un elemento de pragmatismo, de flexibilidad y al final del día un elemento que es clave, la cooperación internacional para efectos de alcanzar un resultado virtuoso para todos. Por último, con el Reino Unido. Ya lo destacaba Graham, nosotros, yo diría, fuimos de los primeros países que nos acercamos al Reino Unido en el contexto del Brexit para anticipar y establecer los canales a través de los cuales la relación bilateral con el Reino Unido se tenía que desarrollar, o sobre los cuales tenía que desarrollarse
una vez que se materializara la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y ese trabajo intenso, desarrollado a lo largo de un periodo, yo diría, de un par de años, tuvo un resultado muy, muy concreto y muy, muy positivo, que fue que con el primer país con el cual el Reino Unido suscribió un acuerdo de continuidad, fue con Chile, y que permitió entonces no generar ninguna interrupción en el comercio bilateral una vez que se materializara la salida como digo, del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora, como dice muy bien Graham, es un acuerdo que básicamente es el acuerdo con la Unión Europea, con algunos ajustes en algunas materias de acceso a mercado, y algunos ajustes más bien de carácter jurídico legal, pero en la sustancia es el acuerdo con la Unión Europea. Ahora, ¿qué es lo importante? Y por eso digo que es tan oportuno, llega en un momento tan especial esta solicitud del Reino Unido por incorporarse al CPTPP. Nosotros este año hemos iniciado un proceso de diálogo comercial con el Reino Unido, sobre la base de nuestro acuerdo bilateral, y que apunta a establecer la mirada de futuro, hacia dónde queremos conducir la relación comercial con el Reino Unido para los próximos años, entendiendo la importancia que tiene el comercio bilateral, el comercio con el Reino Unido para nuestro país, no solamente en materia de comercio propiamente tal de bienes y servicios, sino también en materia de inversiones. Y ahí hemos identificado algunos temas que deberán ser parte de esa construcción, de esa relación hacia el futuro. La economía digital, un tema clave que estamos en coincidencia con el Reino Unido en tratar de trabajar respecto a ese tema de manera sostenida, avanzar por supuesto, en mayores espacios de mayor acceso al mercado en bienes, en servicios, en contratación pública. Pero evidentemente, claramente la posibilidad de que el Reino Unido pueda ir avanzando en su proceso de adhesión se complementa de manera muy, muy virtuosa para efectos de, ojalá, en el caso de que Chile también sea en el futuro próximo parte del tratado del CPTPP, poder, ¿no es cierto?, generar un marco, un esquema mucho más amplio en el cual podamos ir desarrollando nuestra relación bilateral de manera mucho, mucho más intensa aún de lo que lo hemos venido haciendo durante los últimos meses. Efectivamente, el proceso de adhesión se inició este año, ya se están desarrollando los primeros trabajos, en un proceso en que, si bien nosotros ya se ha destacado, no hemos ratificado el tratado, pero estamos participando junto a los, en este momento, 8 países que ya han ratificado el CPTPP, de la misma manera que ellos, participando de todas las conversaciones, de todas las tratativas que van a ser parte del proceso de adhesión. Y me parece aquí un punto importante para la proyección del tratado. Es el primer proceso de adhesión, curiosamente con un país que no es de la región. Siempre se tuvo a la vista que los primeros iban a ser de la región. Pero bueno, un país, una economía importante, relevante en el escenario internacional, y que yo creo que va a enriquecer de manera muy, muy sostenida la proyección del tratado hacia el futuro. Pero es interesante esto, porque es el primer proceso de adhesión, y en ese sentido va a marcar precedentes, va a marcar una ruta que probablemente va a ser muy importante a la hora que se puedan ir desarrollando futuros procesos de adhesión con otras economías que han venido participando en o sosteniendo cierto interés para poder incorporarse al tratado. Así que desde esa perspectiva nos parece que este proceso es de la mayor importancia, el proceso de adhesión del Reino Unido al tratado, y sin duda va a poder ser desarrollado de manera expedita, de manera rápida, ojalá en el mayor corto tiempo posible, y con eso entonces podamos ir apreciando lo que siempre tuvimos a la vista, de que este proyecto se tenía que transformar en un actor relevante, no solamente en el Asia-Pacífico, sino también un actor relevante en el sistema de comercio internacional, en tiempos en los cuales la generación de normas, las instituciones, han atravesado momentos de crisis, momentos de muchos desafíos, y por lo tanto creo que aquí se van dando pasos para dar respuestas adecuadas a los tiempos turbulentos que en materia de comercio internacional hemos enfrentado durante los últimos años. Muchísimas gracias de nuevo por la atención, y quedo por supuesto disponible para las preguntas y comentarios que hayan al final
de esta actividad. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Felipe, por esta presentación en la cual has dejado muy en claro cuáles son los beneficios de este acuerdo para Chile y cuál es la relevancia de que el Reino Unido se adhiera a este tratado y los posibles pasos que pueden venir a partir de esto en el futuro, lo cual también es bueno que la gente lo sepa. Solo quiero comentar que la Fundación hizo un webinar hace unos meses atrás sobre este tema, pero relativo a Chile, no respecto a la adhesión del Reino Unido, y ese material está en nuestra página web, y ahí hay argumentos bien sólidos de por qué es tan relevante el CPTPP, perdón, para nuestro país. Así que los invito a visitar nuestra página web, porque la verdad que hay material para ser usado para la difusión, que es una de las preguntas que está puesta ahora en el chat por parte de Álvaro Cortés. Igual vamos a ir a esas preguntas en un rato más. Habiendo dicho esto, le quiero dar la palabra ahora a Andrés Rebolledo para que haga su exposición. Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Loreto. Buenos días a todos y todas, a todos los miembros, amigos del panel y por supuesto a todos los que nos acompañan hoy día en este webinar. Lo primero, un apunte metodológico. Voy a referirme como TPP-11 justamente para no tener este trabalenguas que se les da. Y la etapa anterior, en la historia anterior, lo llamaré TPP-12, ¿no? A ver, yo lo que voy a hacer es tratar de conectarme con algunas cosas que se han planteado aquí y que me parecen que son especialmente relevantes, algunas de ellas que tienen probablemente una proyección muy fundamental en el ordenamiento comercial internacional y algunas otras que tienen que ver directamente con el debate intenso, complejo, áspero en ocasiones que estamos viviendo en nuestro país respecto a este proceso de aprobación que es muy desafiante. Lo primero, y quizás con un punto muy específico respecto a este último punto, me refiero al debate interno, a mí me parece que el interés del Reino Unido de participar en este acuerdo ya es una herramienta adicional a quienes queremos que este acuerdo se apruebe en el Congreso en Chile. Uno puede incluso hacer una pregunta de carácter más intuitivo, sin entrar al contenido que muy bien lo expone Felipe, en el sentido de que, ¿qué están viendo otros países? ¿Qué ve Corea? ¿Qué ve Reino Unido? ¿Qué ve incluso China en algún momento que lo ha planteado? Y eventualmente, si es que la política comercial y la política en Estados Unidos se despejan en este sentido, pudiera querer volver, ¿qué están viendo todo ello en el TPP-11 que nosotros no estamos viendo? Claro, uno tiene que a partir de ahí razonar respecto a los elementos sustantivos, pero me parece como aproximación casi intuitiva, razonable desde esa perspectiva. Por eso digo que el hecho de que Reino Unido tenga esta aproximación es algo que nos ayuda también a nosotros internamente y creo que es relevante plantearlo así. Respecto a los temas más generales y globales y sistémicos desde el punto de vista del comercio internacional, yo quisiera decir dos o tres cosas. Lo primero es que este es un acuerdo que tiene una significancia económica, comercial, pero también desde el punto de vista de la política exterior de nuestros países. También desde la perspectiva geopolítica. En el sentido, y aquí situado quizás fundamentalmente más en Chile, pero también en otros países, también podrá ser Reino Unido, este es un acuerdo que nos coloca en un conjunto de países en que no está ni China ni Estados Unidos, por ahora. La vocación de este acuerdo es que crezca y se amplíe, pero ese puro elemento además me parece que también es una contribución desde el punto de vista de la necesidad de diversificar nuestras relaciones en un contexto de un complejo lucha por la hegemonía que vive el mundo hoy día en términos económicos, sociales, militares, en fin, políticos entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, países periféricos como los nuestros, que tenemos una vocación multilateral, que tenemos una vocación global, que queremos ser protagonistas con el 0,3% que representamos del mundo y que hemos siempre intentado tener ese liderazgo más conceptual que en el peso específico económico,
tener este espacio donde existan estos otros socios, donde existan países que son afines a nosotros, donde existan países como Australia, Nueva Zelanda, por cierto, Singapur, aunque tiene características específicas porque todos conocemos la realidad de ese país, es un refuerzo también en ese sentido a esta mirada de política exterior en que necesariamente países como Chile tienen que ser neutrales como digo, digamos, nueva tendencia respecto a la economía, el reajuste de la economía mundial y de la política mundial. Tenemos que ser neutrales, pero tenemos que ser activos, neutrales, pero activos. Tenemos que seguir tomando acciones, y en ese sentido el TPP es una pieza fundamental desde esa perspectiva en esa estrategia y en esa aproximación. Lo segundo, lo decía Felipe, y yo lo refuerzo, este acuerdo nació en el Asia-Pacífico, nació en P4, la historia que sabemos, pero este acuerdo tiene desde un comienzo una vocación de crecimiento. Este acuerdo tiene sentido si es que se convierte en el camino, en el acuerdo que genera las nuevas estándares en materia de comercio y normas en el ámbito internacional. Siempre estuvo concebido así. No olvidar que este acuerdo yo diría que es el primer acuerdo que después de 25 años, la OMC aquella, que hoy día tiene, digo aquella porque hoy día está media desperfilada, lamentablemente, que surge en el escenario mundial con nuevas normas de comercio internacional. Y por lo tanto, y aquí quiero hacer resaltar particularmente este elemento. Por lo tanto, que nuevamente estos países, Reino Unido, en fin, creo que estamos en el camino de la racionalidad de este acuerdo y la vocación del mismo. Y en ese sentido, resaltar el elemento sistémico fundamental. Un país o un mundo sin regla es un mundo donde perdemos todos, pero sobre todo perdemos los más chicos, perdemos los países como Chile. Por lo tanto, si para Reino Unido es importante las normas y las reglas, ¿cómo será entonces para nuestro país esta misma regla? Por eso que el elemento que dice Graham a mí me gusta y lo resalto, porque particularmente cuando en el mundo hay semáforos que tratan de justamente parar a los grandes, son los chicos a los que evitamos que nos atropellen. Y por lo tanto, el TPP tiene ese sentido, y el hecho nuevamente que se incorpore Reino Unido y otros, lo que hace es seguir reforzando este second best, porque obviamente que la primera opción siempre sigue siendo lo multilateral, pero en la medida que eso porque hay un bloqueo era Trump para adelante, del presidente Trump, pero hoy día todavía no se ajustan esas piezas en el multilateralismo. Creo que esta es sinceramente una manera en ese sentido de avanzar y de ir construyendo en esta base y esta construcción, building block de distintos países que finalmente se aproximan a algo parecido a lo multilateral. En ese sentido, así como Reino Unido tiene el interés de participar en el TPP, Reino Unido debería también, y los invitamos como socios, yo no estoy en el gobierno, pero me lo permito porque soy chileno y esta es una política de Estado, a que participe en el DEPA, en el Acuerdo de Economía Digital. Yo creo que Reino Unido tiene también esa vocación. Nosotros en América Latina invitamos a nuestros socios, invitamos a Uruguay, invitamos a Costa Rica, invitamos a Mercosur. Ese también tiene que ser un acuerdo que crezca. También tiene la misma lógica que el TPP, por lo tanto, ahí está. Yo creo que Reino Unido ni siquiera tiene que esperar terminar TPP en paralelo, que puede hacerlo. Tiene grandes probablemente capacidades técnicas para hacerlo, ¿no? Así que bueno, ese es otro elemento que me parece muy relevante también resaltarlo. Respecto a, yo voy a decir dos o tres cosas más de lo específico y quizás en este punto, porque no puedo dejar pasar, Loreto, estamos hablando, en fin, hay muchos colegas de muchos países, pero estamos en Chile. Entonces, este es un desafío y este es un trabajo que tenemos que seguir haciendo intensamente. Y solamente dos o tres palabras respecto al proceso interno. Felipe creo que hace muy bien todo el panorama de los beneficios del acuerdo. Yo diría que en definitiva este es un acuerdo balanceado. Es un acuerdo que obviamente tiene muchos beneficios y potenciales áreas de crecimiento importantes para nuestro país. Lo decía Felipe, creo que el hecho de que en su momento 12, después 11, generar geometría tan variable adentro que permitió establecer acuerdos completamente razonables y por lo tanto
Yo en ese punto simplemente quiero reforzar que efectivamente es un acuerdo balanceado. Respecto a las críticas en Chile, yo simplemente decir dos cosas sobre ese tema. A mí me parece que hay un conjunto de críticas que directamente no se condicen con la realidad, para ser políticamente correcto, debería decir son falsas, que tiene que ver básicamente con dos elementos. Con temas que en algún momento sí estuvieron en la negociación durante el proceso, pero que finalmente salieron porque la negociación permitió resolver temas de propiedad intelectual, en fin, de muchos temas. Y por lo tanto, efectivamente, no están hoy día. Y segundo, incluso algunos temas, yo no quiero ir a lo específico, podemos después, si tenemos una segunda vuelta, temas que no solo se resolvieron en la negociación, sino que incluso cuando pasó del TPP-12 a 11, es decir, Estados Unidos se fueron del texto, no están en el texto, no hay normas de medicamentos biológicos en el acuerdo. Entonces, ahí hay un conjunto de temas que muchas veces la crítica los toma y simplemente la respuesta es decir, no están en el acuerdo. Ahora, ahí hay una enseñanza, ahí hay una lección, que probablemente una de las cosas que no hicimos bien en el camino, después obviamente se resolvió, es que hay que ser más transparente, hay que dar más participación. O sea, y esto tiene que ver con lo que tenemos que hacer para adelante en la política comercial. Yo creo que este acuerdo, una de las grandes cosas que nos ha generado y lecciones, es que nos va a permitir ajustar nuestro arreglo institucional de la política comercial en Chile. Pero eso tiene que ver con una discusión probablemente más política e institucional que hoy día, en todo caso, acontece y sucede en Chile. Pero claramente que estas críticas existan, yo creo que tiene que ver con eso y hoy día tenemos una oportunidad de mejorar. Y la segunda categoría de críticas tiene que ver con una interpretación que hacen quienes no les gusta estos acuerdos o estiman o simplemente tienen una mirada distinta respecto a la soberanía que eventualmente estos acuerdos entregan, cuando estos acuerdos internacionales entregan como país, en ese sentido, la posibilidad o el impedimento que pudiera significar hacer políticas públicas por la entrega de esa soberanía. Sobre eso, decir simplemente, y eso está muy concentrado y radicado en el capítulo de inversión, en mecanismo inversionista-Estado. El hecho de que los inversionistas extranjeros tengan esta posibilidad. Sobre eso decir dos cosas. Lo tiene Chile en todos los acuerdos hace 25 años. No hay nada distinto. Segundo, respecto a esos mecanismos, yo les quiero decir a todos quienes nos acompañan hoy día, si me demandan hoy día alguna empresa internacional, yo prefiero defenderme con el TPP que con los acuerdos anteriores. Porque el TPP le da más herramienta incluso al que genera, el que tiene la capacidad de hacer esta política pública y defender por toda la flexibilidad que Felipe decía. Por lo tanto, incluso de esa perspectiva, si uno lo pone en un indicador cesión de soberanía, si existiese, yo diría que el TPP en ese sentido es incluso más pro, llamemos, gobierno o Estado que respecto a los anteriores, si uno lo quiere poner en esos términos. Por lo tanto, creo que allí hay que hacer el análisis fino respecto a las disposiciones concretas y específicas. Ahora, también, y también hay que decirlo, no ayuda que desde el punto de vista de la presentación de este proyecto en el Congreso de Chile, solamente el gobierno impulse esta área comercial, que está muy bien, y no impulse otras como los temas ambientales. Yo estoy también convencido que si el gobierno, a su vez de impulsar esta discusión en el Congreso, el TPP-11, lo hiciera con el acuerdo de Escazú, por ejemplo, yo estoy convencido que eso pudiera ayudar mucho en esta discusión, porque políticamente ayuda a procesar a quienes están ahí, en el margen, que probablemente quieren aprobarlo, pero necesitan una mirada distinta. Entonces, si el gobierno dice, ¿sabe qué? En Escazú cedo soberanía, pero en el TPP-11 no, creo que no ayuda. Por lo tanto, ahí simplemente para tratar de ayudar y colaborar, creo que una manera de resolver este tema, no sé, pero al menos es una forma y una vía de tratar de avanzar y finalmente resolviendo. Loreto, termino porque sé que te estás acercando a la pantalla y eso tiene un mensaje en el body language. Termino. Simplemente decir que yo creo que hay que aprobarlo por varias cosas. Obviamente por todos estos efectos sistémicos que yo mencionaba. Me parece que un país como Chile, que respira comercio internacional, que depende de los mercados internacionales, que ha sido protagonista en el desarrollo de la política comercial, de este acuerdo en particular,
es incoherente no hacerlo. ¿Ok? Eso como un elemento de contexto fundamental. Segundo lugar, porque obviamente estamos perdiendo oportunidades. ¿Sí? Hoy día, en materia de comercio, sobre todo en este esfuerzo, en este desafío de la recuperación económica post-pandemia, que es absolutamente fundamental tener todas las herramientas que te permitan generar crecimiento económico. Y hoy día, en materia de comercio internacional, acuerdos comerciales, el que no sigue con la bicicleta, se cae la bicicleta. Y por lo tanto, en términos relativos, el que no negocia o el que no aprueba estos acuerdos pierde. Los vecinos lo están haciendo y lo están aprovechando, entonces claramente eso tiene efectos que a lo mejor no son tangibles en el día a día, pero en el mediano y largo plazo lo tiene. Y en tercer lugar, si entra a Reino Unido, no tengo problema yo que Chile no esté, porque Reino Unido tenemos la misma política comercial y todo, pero si entra Estados Unidos yo quiero estar dentro del acuerdo. Porque si viene otro que quiere cambiar las reglas del juego, quiere cambiar cosas que están dentro del acuerdo, yo aquí soy pragmático y prefiero que Chile esté adentro, porque yo quiero negociar las cosas, pues no quiero que me cambien las cosas, porque yo ese acuerdo lo encuentro bueno, es balanceado. Por lo tanto, yo también quiero estar adentro por eso, porque este acuerdo se sigue creciendo, cosa que todos queremos, quiero estar adentro para cuando entren nuestros socios. Gracias, Loreto. Muchísimas gracias, Andrés, por esa excelente presentación, la cual da muchos más elementos aún de por qué es relevante este acuerdo para Chile, y sin duda también ilumina a la audiencia que nos está escuchando. En el chat podrán ver que han habido algunos intercambios de opinión sobre por qué no se ratifica, la importancia que tiene. Tú, Andrés, en tu intervención contestaste alguna o hiciste mención a alguna de las cosas que están mencionadas ahí, así que yo creo que estamos todos de acuerdo y la Fundación es una institución férrea para defender este acuerdo y esperamos que se logre aprobar en algún momento. También muchas gracias por las propuestas de cómo se podría presentar esto en el Parlamento. En fin, esperamos que nuestros legisladores tengan acceso a esta información y la puedan utilizar positivamente. Habiendo dicho eso, por favor, los que tengan alguna pregunta, aparte de los comentarios que han habido en el chat, preguntas concretas, por favor háganlas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas y las iremos recogiendo de parte de ustedes. Pero yo voy a partir con una pregunta que tiene que ver con algunos de los comentarios que ustedes hicieron, Andrés y Felipe, y que tiene que ver con el DEPA. Esta es una pregunta para la embajadora. Si ustedes han considerado, ya que están adhiriéndose al CPTPP-11, han considerado la posibilidad de adherir en el futuro al DEPA, a este acuerdo de última generación, y que el cual, tal como dijo Andrés, está pensado para que solo crezca en cuanto a sus miembros y serían muy bienvenidos. Esa es mi pregunta, embajadora, para empezar esta discusión. Muchísimas gracias, Loreto. En la realidad, yo creo que Graham es mejor ubicado para responder a esta pregunta específica, pero quería aprovechar solo para resaltar 3 comentarios importantes de Felipe y Andrés en sus presentaciones. Primero, rápidamente, estoy de acuerdo completo con Felipe en el punto de la importancia de nuestra relación bilateral comercial, el valor para los dos países y la posibilidad, el gran potencial de intensificar estos lazos y los beneficios para los dos lados si los dos países pueden adherir a TPP-11. Para nosotros también la importancia del acuerdo, y creo Graham ya mencionó, tal vez puede hacer más observaciones, es la calidad del acuerdo. Es un acuerdo moderno que cubre esas áreas que estamos ya intentando desarrollar en el marco bilateral, como por ejemplo el digital y otras cosas que reflejen más la naturaleza del comercio de los años 2020 y no de los años 2000. Y tercero, quería subrayar la importancia para nosotros del tratado internacional, de un tratado multilateral como marco confiable y fuerte que protege los valores
compromisos y derechos de los países miembros. Y esos son valores, compromisos y derechos que están siendo desafiados por los que no los comparten y cuyos sistemas presentan dificultades para nuestras maneras de vida democrática. Entonces, para nosotros eso fortalece nuestra posición internacional, pero también la posición y los derechos y manera de vida de nuestros ciudadanos. Entonces, son algunos puntos que yo quería solo destacar antes de pasar a Graham, tal vez para responder a la pregunta actual. Gracias. Gracias, embajadora. Ambassador, thanks very much. Embajadora, muchas gracias. Voy a responder los puntos sobre el acuerdo de la economía digital, TEPA. Estoy de acuerdo con los oradores anteriores sobre el tema de soberanía. Para nosotros es un acuerdo que absolutamente no menoscaba ni restringe nuestra soberanía. Más bien afirma la libertad de cada miembro para regular en su propio interés y regular para lograr todas las políticas públicas y objetivos que queramos para nuestras sociedades. Protección del medio ambiente, derechos de los consumidores, derechos de los trabajadores y sin duda el ambiente, medio ambiente y capítulos laborales en estos acuerdos son más fuertes, más sólidos que cualquier acuerdo con la Unión Europea. O sea, es un acuerdo muy positivo en ese sentido. Sí, a mí me encanta el DEPA, o sea, el Acuerdo de Asociación de Economía Digital, y la única razón por qué no estamos activamente considerándolo ingresar ahora es porque estamos haciendo otras cosas en bilaterales con Australia, Nueva Zelanda, y como dijo la embajadora, estos acuerdos ya comenzamos negociaciones con India, vamos a comenzar con India y posiblemente con los países del Golfo. Es un gran acuerdo el DEPA y ojalá un día sí vamos a ser parte de él. Gracias, Graham. Nosotros también esperamos con interés eso. Tengo otra pregunta. ¿Por qué el Reino Unido considera que el ingreso al TPP-11 como paso estratégico para fortalecer el comercio en la región Asia-Pacífico? Es bastante más amplia. Bueno, hay varias razones. Existe la razón, o sea, los países que comparten un acuerdo comercial tienden a hacer más comercio, tienden a comerciar más. En promedio, cuando uno firma el acuerdo, sube en 20% el comercio después de una firma. Esa es parte de la razón. Y también hay un beneficio de tener las mismas reglas y normas a través de varios países. Es muy difícil para las empresas navegar de un mercado a otro cuando las reglas son distintas. Y también hay un punto más técnico. Si se tiene normas de origen más comunes sobre el comercio de bienes, uno se puede beneficiar en asimilar contenido y procesamiento para sus exportaciones con otros miembros del club. Es más fácil si uno está más cercano a esos países. No va a beneficiar inmediatamente al Reino Unido, pero ya beneficia a muchos países en la región del Pacífico para poder hacerlo. Al igual que yo diría que beneficia un viaje más libremente y disciplinas, personas de negocios entre los países del TPP-11. Tengo otra pregunta de un ex embajador de Chile, Adolfo Carafi. ¿Qué receptividad existe en los países miembros del TPP-11 al proyecto de adhesión británico? ¿Qué opina sobre esto Japón, México y Perú? Quizás esto es algo que puedas contestar tú, Felipe, siendo una parte de los negociadores. Perfecto, gracias, muchas gracias, Loreto. Sí, bueno, efectivamente hay que señalar que el proceso de adhesión ya está en curso, ya partió, y esa es la demostración de que se contó con el consenso de todos para acoger la solicitud del Reino Unido y darle proceso. De hecho, ya se está trabajando
se conformó el grupo de adhesión, perdón, el grupo de trabajo para la adhesión del Reino Unido al CPTPP, que es la instancia, diría, institucional, en la cual se está generando toda en el fondo el trabajo, y por lo tanto ese es el reflejo claro de que hubo, yo diría desde el inicio, una coincidencia clara de todos, de que no podía haber solo beneficios a partir de la incorporación del Reino Unido al acuerdo. Evidentemente se explicitaron ciertos elementos que son claves, pero que el Reino Unido nunca ha tenido ninguna duda en acompañarlo, y que tienen que ver con el compromiso del Reino Unido para cumplir los altos estándares contenidos en el tratado a lo largo de todos sus capítulos, y desarrollar una negociación de acceso a mercado, tanto en bienes, servicios, inversiones, contratación pública, para alcanzar los altos estándares y los altos resultados de liberalización en cada una de estas áreas. Pero efectivamente el proceso ya está en curso, yo diría desde hace un mes y medio, un par de meses. Estamos trabajando con los documentos que el Reino Unido ha proporcionado, y por eso mismo estamos animados en la idea de que este proceso pueda concluir exitosamente pronto. Muchísimas gracias, Felipe. Hay otra pregunta de Ignacio Ragada que dice, ¿Do you think that TPP-11 could work as a platform? ¿Cree usted que TPP-11 puede funcionar como plataforma para contrarrestar el RCPPI, la posición de China en el Indo-Pacífico? ¿Quieres contestar esta pregunta? A ver, dos cosas súper rápido. Lo primero es que sí, la historia inicial del TPP-12, al estar Estados Unidos dentro y al leer uno de los textos originales de Estados Unidos, uno podía efectivamente interpretar a partir de eso que había algún tipo de visión desde la perspectiva de este contexto que hablaba yo de la lucha nueva hegemónica de Estados Unidos, China. De hecho, así lo planteó explícitamente en algún momento, en algún documento del gobierno de Estados Unidos, sin duda. Pero me parece que esto ha ido transcurriendo por otros derroteros, y de hecho, hoy día China es un activo actor en todos los temas multilaterales, no solo de comercio, incluso en algún momento reciente más protagonista que Estados Unidos, con unas visiones más de ofensiva en ese sentido. Y pudiera eventualmente uno imaginarse que China incluso mirara con buenos ojos acceder al TPP. Hay reflexiones que cada cierto tiempo uno escucha o lee, y que por lo tanto más bien no sería incompatible a propósito del supuesto que tiene la pregunta. Mientras tanto, obviamente ellos han construido una plataforma y un área de influencia importante en esta lógica de zona geográfica de influencia económica política, que es el RCEP, ¿no? Que es un acuerdo que tiene en todo caso características distintas al TPP-11. Eso es importante. No es robusto desde el punto de vista de las normas y de la cobertura temática como lo es el TPP. Es un acuerdo más, llamemos, asociado al comercio de bienes tradicional, pero que tiene el mérito de que convoca un conjunto de países que tienen y que están localizados en esa área geográfica. Uno pudiera, y lo que uno, insisto, debiera hacer como país pequeño pero activo, tratar de que finalmente estas cosas siempre converjan. De hecho, Chile pudiera en algún momento incluso pedir participar en ese RCEP, ¿por qué no? Si nosotros hemos sido pragmáticos y en ese sentido hemos participado en muchos foros. Pero sinceramente yo creo que en la transición, yo creo que se ve algo de lo que dice la pregunta supone, pero me parece que la visión nuestra no debiera ser esa, sino que debiera ser tratar de que esto converja en el sentido de que esto sea ojalá lo más aproximado a un cuerpo de normas plurilaterales, multilaterales. Muchas gracias, Andrés. Graham, would you like to complement these comments? ¿Quisieras complementar estos comentarios, Graham? Sorry, Loretta, can I add to that? Yes, yes. Sí. ¿Puedo agregar? Por supuesto, sí. Quiero decir
I think it's a really important question. Es una pregunta realmente importante. Yo no veo TPP-11 como una especie de una alianza negativa anti-China. No, no, no. Esa no es una buena forma de verlo. Lo que yo veo es una creación positiva de oportunidades económicas en un club y un refuerzo de la forma en que nosotros pensamos las regulaciones y normativas deben hacerse. Los países que creen en regular la actividad económica en cierta forma deben proyectar sus valores a un acuerdo a través de estos acuerdos plurilaterales. Y como dije antes, dado el progreso en el momento en la OMC, es tremendamente difícil de visualizar. Entonces, para mí es importante. Y TPP-11 está al lado de RCEP muy bien, y lo que dijo Andrés tiene toda la razón. Son acuerdos distintos. Uno es muy amplio, pero bastante poco profundo. Y TPP-11 es más angosto, pero profundísimo en cuanto a sus compromisos. Y las dos cosas no son incompatibles unas con otras, ¿no? Gracias, Graham. Hay otra pregunta relacionada con el Reino Unido al acceder a TPP-11. ¿Qué significaría para el Reino Unido ser el primer país no de Asia-Pacífico ingresar al TPP-11? Usted mencionó, Graham, ¿qué significaría para el TPP-11 y el Reino Unido? Dijiste que el PIB mundial crecería 16% después de acceder al Reino Unido. Hoy día, el TPP-11 representa 30% del PIB mundial. Pero ahora, ¿qué significa para el Reino Unido ser el primer país no Asia-Pacífico ingresar al TPP-11? Gracias. Realmente significaría mucho, mucho. Sería un honor para nosotros, simbolizaría la perspectiva global que mencionó la embajadora al comienzo de esta sesión, donde todavía tenemos amigos, estrechos amigos en Europa, siempre los vamos a tener. Por supuesto, nuestra perspectiva geográfica, sí, son nuestros vecinos, pero el Reino Unido está tratando de mirar más allá y participar más plenamente en alianzas económicas y de otro tipo en cualquier parte del mundo. Entonces sería una demostración potente de ese punto exactamente. Y al igual que en algunas áreas específicas, digamos, sobre el libre movimiento de datos, donde la Unión Europea tiene un enfoque bien distinto al del Reino Unido. Nosotros, de hecho, hemos avanzado a un modelo distinto del que teníamos como miembro de la Unión Europea, al igual en términos de protección agrícola. No es el mismo enfoque que teníamos antes. Y creo que nuevamente son ejemplos específicos de tener un enfoque distinto después. Gracias, Graham. Y en relación a esto, la siguiente pregunta será, ¿qué significaría que para el comercio bilateral si Chile ratifica del TPP-11? ¿Habría alguna diferencia entre los acuerdos para el comercio bilateral? ¿Sería modificado o si Chile lo ratifica y Inglaterra ingresa? ¿Habría algo distinto? ¿Significaría más progreso positivo en la relación de comercio bilateral? Y creo que necesariamente ha habido algunas restricciones al comercio en la relación con la Unión Europea, que nosotros heredamos ese acuerdo, pero
tomo el ejemplo evidente del aceite de oliva, ¿no es cierto?, donde el Reino Unido no va a ser por algún tiempo productor. Entonces, ¿por qué deberíamos tener algún tipo de protección en esa área? No tiene sentido. Es igualmente en servicios. Los servicios, el acceso a mercado en Unión Europea, Chile y el acuerdo de Chile y Reino Unido también es poco profundo, no es lo que se espera en un acuerdo moderno. La negociación de acceso a mercado bajo el CPTPP puede ayudar a abordar este tipo de, diría, anomalías históricas o problemas. La historia pequeña. Cuando nosotros negociamos el acuerdo con Europa, el aceite de oliva en Chile no tenía ni siquiera oferta exportable. No había gremios. Firmamos el acuerdo, volvimos a Santiago y el gremio de oliva que se formó un año después que firmamos nos fue a regañar porque no lo colocábamos efectivamente en el acuerdo, porque no existía oferta exportable ni gremio. Así que me parece estupendo que vayamos arreglando esa historia. Otro tema importante es que si Chile estuviera en el TPP y Reino Unido estuviéramos en el TPP, yo pudiera usar los productos, bienes intermedios, insumos ingleses para acumularlos y venderlos en el contexto del TPP. Es decir, si fuéramos todo parte de un TPP 13, pudiéramos tener acumulación de origen. Y eso son más oportunidades comerciales para yo acumular de esos bienes y para que ellos usen mis bienes para acumular y vender dentro del mercado. Ahí hay un beneficio hiper concreto, por ejemplo. Buenísimo, Andrés. Esperamos que nuestras autoridades puedan comprender la relevancia que tiene el poder ratificar el TPP-11. Felipe, ¿tú quieres comentar algo con respecto a esto? Sí, gracias Loreto. Bueno, además de los elementos que destacaron Andrés y Graham respecto a los beneficios que generaría de manera directa para el comercio bilateral la incorporación de Chile al tratado, hay que tener presente ya los temas que hemos identificado con el Reino Unido en términos del avance de nuestra agenda bilateral, sobre la base del acuerdo que tenemos en vigor. Y efectivamente hay una coincidencia con elementos que aquí se han destacado. Uno de los puntos claves y centrales de este esfuerzo tiene que ver con ampliar, ¿no es cierto?, las condiciones de acceso a mercado tanto para bienes como para servicios. En materia de bienes, ya lo destacaba Graham, hay un elemento de insuficiencia desde el punto de vista de lo que hay en el acuerdo con la Unión Europea, sobre todo en el sector agrícola, en el sector agroindustrial, que efectivamente debiera ser parte de los trabajos que en materia bilateral pudiéramos ir abordando junto al Reino Unido. Evidentemente la incorporación y la ratificación por parte de Chile del tratado facilitaría de manera muy importante acrecentarnos así los niveles de acceso a mercado en estos sectores. Lo mismo efectivamente en materia de servicio. Y el punto que destaca Andrés me parece de la más extrema importancia. Yo, poco por tiempo, no lo mencioné en mi intervención inicial, pero efectivamente uno de los elementos que tiene el TPP, pensando en esta situación de esta zona de libre comercio entre un número amplio de países, tiene que ver con la posibilidad de poder avanzar en un esquema de acumulación, ¿no es cierto?, de origen, que fundamentalmente implica, ¿no es cierto?, la posibilidad de utilizar insumos, materiales para la producción de bienes, y que estos puedan, ¿no es cierto?, fluir, es decir, sin aranceles, de manera libre, al interior, ¿no es cierto?, de esta zona conformada por el TPP, por el TPP 11, en este caso, digamos, incluso pensando en la posibilidad de que el Reino Unido se incorpore. Ahí hay un elemento que para la economía chilena es muy importante. Tiene además un valor desde el punto de vista de poder propender a incorporarle mayor valor a nuestro sector exportable, un desafío que está ahí, sobre todo todavía de alguna manera pendiente en términos de poder, ¿no es cierto?, incorporarnos de una manera más plena a las cadenas regionales y a las cadenas globales de valor,
Y en ese sentido el TPP ya en sí mismo, con el mecanismo de acumulación que contiene, entrega una herramienta poderosísima, con nuevas oportunidades para exportadores e importadores, y además con una importancia muy alta para la pequeña y mediana empresa. Entonces, en el caso, evidentemente, de lo que pudiera significar para el Reino Unido la posibilidad de incorporar un nuevo actor en esta suerte de cadena, en esta suerte de esquema ampliado de acumulación de origen, evidentemente sería una herramienta poderosísima para dinamizar aún más el comercio, en este caso el comercio bilateral. Muchísimas gracias, Felipe. Y aprovecho de hacerte una pregunta que está vinculada con esto, en parte la respondiste, pero que es también de otro ex embajador de Chile, Rolando Drago, que aparte de felicitarlos por las excelentes presentaciones, pregunta cuáles serían los aspectos que Chile nos interesaría incluir en un nuevo acuerdo bilateral más allá del mencionado sobre la economía digital, por ejemplo, sí, con el Reino Unido. Bueno, sí, algo ya lo he mencionado, hay que recordar. Hubo un tema, sobre todo coyuntural, en el proceso de negociación del acuerdo de continuidad que no nos permitió avanzar en un acuerdo más amplio, que simplemente hacer una suerte de copy-paste, ¿no?, por decirlo muy coloquialmente, con respecto al acuerdo con la Unión Europea. Pero en ese mismo diálogo surgió y quedó bastante claro entre ambos países, en primer lugar, la necesidad de avanzar en la ampliación de los niveles y los espacios de acceso a mercado en bienes y en servicios. Hablamos también, identificamos claramente la necesidad de avanzar en economía digital, comercio electrónico, economía digital. Nosotros, hay que recordar que el DEPA en particular es un acuerdo suscrito del 2020, coincide de alguna manera con los últimos retoques en la negociación con el Reino Unido, pero ya nosotros preveíamos, vislumbrábamos de que efectivamente la posibilidad de poder avanzar en un esquema mucho más amplio, además considerando las características del Reino Unido, desde el punto de vista de su participación en el comercio electrónico y en la economía digital, podía significar, o puede significar, como un elemento dinamizador tremendo para el comercio y la economía bilateral. Así que ese es un tema que es parte de la agenda, ya ha sido identificado dentro de este esquema de diálogo comercial que hemos lanzado este año con el Reino Unido. Pretendemos también eventualmente avanzar en la posibilidad de poder ir incorporando algunos de estos temas que yo los denomino temas inclusivos o temas de la agenda inclusiva del comercio, en donde también nos podamos hacer cargo de elementos que, como muy bien decía Graham, en el acuerdo actual con la Unión Europea ya están bastante desactualizados o incluso en algunos casos sin ningún tipo de regulación en materia de medio ambiente, en materia de la protección, no es así, de derechos de los trabajadores, el tema de las pymes. O sea, hay un conjunto de elementos que son parte de la agenda inclusiva que también han sido abordados y conversados con el Reino Unido como parte de un proceso de trabajo bilateral hacia el futuro y que nosotros esperamos también que vaya avanzando de manera positiva durante los próximos meses. Muchas gracias, Felipe. Voy a leer un comentario, más que nada, de Pablo Balmaceda, también un ex embajador y también muy relacionado con la ex Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, y que dice: la decisión del expresidente Trump de abandonar el TPP y reemplazarlo con ninguna posición de acuerdo torpedió efectivamente esa estrategia durante el último periodo de su administración, y ahora le corresponde al presidente Biden encontrar una manera de convencer a los países nerviosos de la región de que Estados Unidos visiten estos días de vicepresidente Harris, en el cual no los están abandonando en absoluto en momentos en el que Chile está mostrando sus músculos. Es un comentario un poco de la situación actual, de cómo se está tratando de posicionar o recuperar terreno Estados Unidos, donde siente que ha ido perdiendo posición, pero bueno, lo dejo nada más comentado de nuestro ex embajador Pablo Balmaceda. Bueno, habiendo cumplido ya nuestro horario, la embajadora pidió las disculpas, tenía otro compromiso, así que le agradecemos mucho, embajadora, haber estado en este panel, y quiero agradecerle, voy a cambiar a inglés para agradecer, Graham, we would like to thank you especially for joining this webinar. Quisiéramos agradecerle a Graham por unirse a este webinar. Estamos muy contentos. No sé qué tiene Felipe que decir al respecto de que sea el negociador jefe
Ha sido un honor conocerlo y esperamos tenerlo presente en un futuro webinar. Muy buena suerte en la inclusión del Reino Unido al TPP y esperemos que todos formemos parte de él por completo con todas las ratificaciones una vez que se completen. ¿Quiere decir algo, Graham? Solo muchas gracias por invitarme al seminario de hoy y espero verlos nuevamente en el futuro. Muchas gracias, Felipe, también por tu participación. Many thanks, Felipe. Estoy segura que han sido una gran contribución a la discusión. Muchos de los comentarios que hay en el chat los supiste, ¿cómo se dice?, explicar muy bien. Así que muchas gracias. Y bueno, último, pero no menos, last but not least, Andrés, mil gracias de nuevo por acompañarnos hoy día, por ser un férreo defensor de este acuerdo. Esperamos que hayan más representantes del comercio exterior, comercio internacional, con un énfasis, con una cualidad política como la tienes tú, que puedan sostener esta posición y defender los tratados y lo que hemos venido haciendo tan exitosamente hace muchos años en Chile. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Loreto, y a todos. Gracias, Loreto. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias a todos los Muy que bien. nos han acompañado hoy día. Muchas gracias. Aló.